¿Qué tal, amigos? Un gusto estar una vez más con cada uno de ustedes a través de esta plataforma y poder compartir una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Somos Iglesia Renacer en Dios, para aquellos que quizás nos estén viendo o nos estén recibiendo por primera vez. Estamos ubicados en la ciudad de Tigre, Buenos Aires, Argentina. En el día de hoy quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que seguramente va a ser esclarecedora para muchos de ustedes, ya que a veces tenemos interrogantes, a veces tenemos preguntas, y estas preguntas se disipan cuando nos sumergimos, cuando escudriñamos su palabra. En el día de hoy, la palabra que quiero compartir lleva por título ¿Ungidos para hacer qué? Y la lectura está en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Y dice así: sin duda ustedes saben que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, la palabra del Señor también dice de esta manera: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Seguramente a lo largo del camino habrás encontrado personas cristianas, entre comillas, aquí o allá, tratando de realizar algunas cosas, a veces con buena intención y siendo de provecho, pero en muchos otros casos vemos que son más los problemas y dificultades que ocasionan que la buena obra que realizan o nos dejan. ¿Te has preguntado por qué? La Biblia nos muestra que hay algo que determina que la persona cambie su naturaleza y el Espíritu Santo le dé la posibilidad de realizar con bien lo que Dios le pone para hacer. Leímos dos pasajes maravillosos. Primero en el libro de los Hechos y después en el libro de Isaías. Isaías recibe esta palabra de parte del Señor unos 700 y algo de años antes de que naciera Jesús. Y en el libro de los Hechos, de la pluma de Lucas, nos confirma que esto que el Señor había dicho a través del profeta se cumplió exactamente de la manera que Dios había dicho que iba a suceder. El primer punto que quiero compartir en esta oportunidad con todos ustedes para el desarrollo de esta reflexión es: sin unción no hay buenos resultados. Punto 1, sin unción no hay buenos resultados. Una de las características principales que debe buscar todo buen creyente es recibir la llenura del Espíritu Santo. Solo a partir de ahí se podrán ver buenos resultados en los desafíos que tengamos que realizar. De otro modo, no es Dios obrando a través de mi vida, sino yo tratando de hacer cosas. En los últimos años, en muchas iglesias se dejó de promover un evangelio como el que Jesús nos dejó, que trae como resultado nueva vida. Y se promueve un evangelio donde la persona activa todo tipo de cosas en su vida, sin cambios, sin buscar la llenura del Espíritu Santo.
Y seguramente quien me está escuchando sabe de qué estoy hablando. Sabe que por más que haya cientos y miles de reuniones para activar y para desactivar y para hablar y para decir y para decretar y para lo que sea, lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida es lo que va a hacer que haya un antes y un después, es que nuestra naturaleza cambie. Y eso sucede cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo y le decía: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Por esta razón, todos escuchamos comentarios acerca de cómo muchos no dejan las cosas bien hechas. Cualquiera sea lo que hagan, no hay buenos resultados. Y lo primero que escuchamos es: ¿pero cómo? ¿Este no va a la iglesia? Y ¿sabes una cosa, mi amigo, mi estimado, mi hermano, que estás compartiendo este momento, esta reflexión? No es la iglesia la que provoca los cambios. No es la iglesia la que nos ayuda a tener buenos resultados, sino el Espíritu Santo. Dice que Él va a provocar en nosotros el hacer como el querer, o el querer como el hacer su buena voluntad. Quizás la iglesia sea el medio donde nos encontramos, quizás la iglesia sea el lugar donde los dones y los ministerios se pueden interactuar y podamos recibir algún tipo de ayuda, pero el cambio no viene por la iglesia, sino viene por esa experiencia maravillosa de que Jesús sea tu Señor y que el Espíritu Santo provoque el nacimiento de esta nueva naturaleza. El punto 2. Dios es el que unge con un propósito. En los pasajes que leímos vemos que para que Jesús realizara la obra del Padre fue ungido con el Espíritu Santo. Y la pregunta es: ¿qué te hace pensar que nosotros no la necesitamos hoy? ¿Qué te hace pensar que lo único que necesitas es buscar un lugar donde se te active tu lo que quieras? Como dicen algunos, ¿no? Tu mejor temporada, tus dones, tu economía, tu esto, tu el otro. Se activa todo. Jesús hizo otra cosa. Dice que para que el ministerio de Jesús se activara o comenzara, Dios lo ungió. Y eso es lo que marcó la diferencia. Y sabes, Jesús no fue ungido para resolver cuestiones personales, ni siquiera para evitar su trago más amargo, sino para hacer el bien a aquellos que lo necesitaban y para cumplir el propósito que su Padre le había establecido. ¿Por qué hoy vemos malos resultados? ¡Qué pregunta! Porque muchos no actúan en base al propósito que Dios les encomendó, sino en su propia iniciativa. Y hay una línea muy fina que marca la diferencia y tiene que ver con a quién rindes cuentas de lo que haces. ¿Sabes una cosa? Cuando trabajamos en el propósito de Dios, una de las características que define que estamos realizando nuestra tarea bien es porque lo hacemos primero en obediencia, segundo en comunión. Hay muchas personas con buenas intenciones haciendo cosas buenas. ¿Por qué no? Pero esto no tiene nada que ver con la obra de Dios.
El punto 3 es, Dios estaba con él. Esta afirmación es clave para entender muchas cosas. Dios está con aquellos que ungió y actúan en su propósito. No con cualquiera que intenta hacer alguna cosa, sea buena o no. Dios no acompaña a los bien intencionados, sino a los obedientes. Muchas veces vemos que por las características de la sociedad en que nos movemos, dejamos de lado el modelo establecido. ¿Y te has preguntado qué pasaría si tuvieras que salir sin saber cuál sería tu destino? Creo que en este caso apreciaríamos que Dios esté con nosotros más allá de lo que tengamos que hacer. Estamos acostumbrados a tener iniciativas, a querer hacer cosas buenas porque nos movemos a veces en un medio de cierta tranquilidad, en un medio quizás hasta predecible. Pero si tuvieras que ir a esos lugares donde uno sale pero no sabe si vuelve, ¿no? Donde actúan tantos grupos que son manejados por Satanás, ¿no? Como en algunos lados se lo denomina las maras y tantas otras cosas, ¿no? O si fueses como esos misioneros, ¿no? Que uno sabe que tiene que ir a llevar la palabra, pero creo que si estamos entendiendo que tenemos que enfrentar una situación donde no tenemos en claro cuál es el resultado, vamos a apreciar mucho más saber que el Señor está con nosotros que cualquier otra cosa. Más importante que nuestra tarea o labor es su compañía. Así lo entendió Moisés. En Éxodo capítulo 33, versículo 15, hay un pasaje que generalmente casi todos conocemos, alguna vez lo hemos leído o escuchado, que dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés había entendido que más importante que la tierra prometida y que la abundancia que iban a tener y que las experiencias que estaban viviendo en el desierto y que la nube y que todas las cosas que podían ver, lo más importante era tener la seguridad de que Dios estaba con ellos o con él. Así también lo entendió David. El Salmo 51:11 dice, no me quites de tu lado, no me apartes de tu lado, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y quien está hablando ahí es el rey David. Más importante que el poder y que el reino y que la gente y que la riqueza y que las mujeres y que las joyas y que todo lo que él podía haber tenido, lo que él apreciaba era estar en la presencia de Dios, que Dios estuviera con él. Así también lo entendió Jesús. ¿Sabes una cosa más importante que hacer la obra? Es que el Dios de la obra esté contigo. Ya voy terminando. Los buenos resultados en tu accionar no son consecuencias de que tan bien lo puedas hacer, sino de que Dios esté con cada uno de nosotros. No es el esfuerzo personal, no es la capacidad, no es la experiencia la que define el resultado, sino que Dios pueda obrar a través de tu vida. ¿Cuántas veces nos preguntamos, no? Pero si este va a la iglesia, pero si este... Y a veces esas preguntas no le encontramos una respuesta. Y el problema de que no le encontramos una respuesta es que no acudimos a la palabra del Señor.
No es la iglesia la que provoca cambios, sino es el Señor. Y lo que produce buenos resultados es el Espíritu Santo obrando a través de la vida de cada uno de nosotros. Espero que esta reflexión te sea de bendición, que te ayude a entender o esclarecer de alguna manera alguna de las tantas preguntas que nos solemos hacer. Y si te ha servido, te ha sido de bendición, compartila. Un gusto haber estado una vez más con todos ustedes. Un saludo cordial y será hasta la próxima.